Estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Estamos con ustedes, Federico Arnillas, y Javier Torres, para preguntarnos cómo nos enfrentamos a este acto electoral del día domingo, mirando un poco lo que viene pasando en el conjunto del país. ¿Cómo te sientes? ¿Votas donde vives o...? Sí, claro. Sí. Bueno, tenemos una elección que, digamos, llega a su fin, en la cual han habido algunas características quizás distintas a otras, ¿no? Lo primero ha sido esta suerte de renacer del espíritu de vigilancia ciudadana, esta revisión exhaustiva que primero ha promovido Transparencia con este proyecto Verita, ¿no? De revisar las hojas de vida, luego el mismo Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales también se sumaron a esta revisión. Los medios de comunicación han hecho lo suyo, incluso siguen saliendo nuevas listas de todo el aspecto más, sobre todo legal, la situación legal de los candidatos, ¿no? Que es un componente importante, ¿no? Pero ¿cuál es su balance? ¿No es mucho ruido y pocas nueces? No, yo creo que sí, o sea, creo que sí es importante, pero creo que esto requiere que ahora el jurado, una vez que termine las elecciones, bueno, las segundas vueltas que seguro habrán, tendría que revisar bien, bueno, qué cosa tiene exactamente que estar en una hoja de vida, tiene que revisar bien sus formatos para que después no hayan candidatos que digan, no, el formato me impide hacer tal o cual cosa, ¿no? Y ver cuáles son, o sea, qué sanciones te corresponden según la información que das. Pues, si has mentido, obviamente tiene que haber una sanción, pero hay pues quienes dicen que es demasiado alta la sanción cuando hay un dato erróneo y hay la interpretación de si mintió o fue un error, ¿no? Que ha pasado con varios candidatos, ¿no? Pero me parece que eso hay que revisarlo. Pero mira, digamos, Sí. pero viendo en órdenes de magnitud, ¿no? Tenemos 106.000 candidatos más o menos. Sí. ¿Y de cuántos casos con problema estamos hablando? Estamos hablando del 2%, no menos, del 1% de repente de los candidatos. O sea, no es una cifra significativa en términos estadísticos, pero cuando uno revisa lo que ha pasado en el Congreso de la República en relación a las hojas de vida, tú tienes de 130 candidatos, por lo menos unos 15 congresistas a los cuales se le han iniciado investigaciones por información en sus hojas de vida. Entonces ahí la magnitud crece. Entonces podría ser que ahora cuando se elijan, encontremos que el porcentaje, de repente varios de esos que están con problemas o han tenido problemas judiciales, terminen siendo electos. Por eso digo que los procedimientos hay que revisarlos, porque a mí me parece que los plazos de inscripción de toda esta documentación, los plazos de tachas, estando en la última semana del proceso, todavía hay candidatos que no saben si pueden ser elegidos, ¿no? Yo creo que hay una recomendación clave en términos de las reglas del proceso electoral, ¿no es cierto? Tenemos un calendario electoral que resulta siendo muy corto, ¿no? Para poder tener una buena presentación de los candidatos y una buena presentación de las propuestas de programa. Quizás, y para que podamos saber oportunamente los electores, ¿no? Quiénes finalmente están en carrera, pero si no, Así es. ¿por quién votas? ¿No? Así es, y además, por ejemplo, el tema de los programas, ¿no? O sea, quienes compiten son partidos y movimientos. Entonces tú perfectamente podrías tener los candidatos inscribiéndose 3 meses antes y el programa inscribiéndose quizás antes, por lo menos el plan para la región, ¿no? O sea, porque también tú puedes ver, y eso es bien interesante, ¿no? Cuando se ha comparado hojas de vida, se ha hecho esa comparación, ¿no? Candidatos que han vuelto a presentarse y hay datos distintos. Cuando uno revisa los planes, uno también va a encontrar en algunos casos diferencias sustanciales entre algunos movimientos frente a temas que no han cambiado mayormente en su región, ¿no? Y de otro lado, planes que han sido copiados, digamos, ¿no? O sea, hay candidatos a regiones que han copiado planes de gobiernos locales de otros, ¿no? Incluso algunos han copiado hasta
hasta de otros países, en fin. Pero todo eso tiene que ordenarse mejor, ¿no? Para que esto tenga una sucesión, que permita que los candidatos, o sea, faltando un mes para las elecciones, ¿no? Todos los candidatos debieron ya haber sabido, ya toda esa parte debe haber estado saneada. Claro, algunos dirán, pero no, la campaña no puede ser tan larga. Tú tienes también otros casos, otras legislaciones electorales donde el candidato se puede inscribir 4 meses antes, pero la campaña formal empieza 2 meses antes. En Chile pasa eso. Tú no puedes hacer propaganda hasta 2 meses antes de las elecciones. Lo cual te obliga a tener un tipo de trabajo con la comunidad, ¿no es cierto? Y no solamente un trabajo mediático. Y el otro tema probablemente más importante es el del financiamiento público de las campañas, ¿no? Claro, que eso sigue siendo, digamos, rechazado por la ciudadanía y uno entiende a los electores, a los ciudadanos, porque hay un malestar con los políticos, pero peor es lo otro, es este financiamiento privado que nadie sabe bien de dónde viene, ¿no? Con rendiciones de cuentas incompletas. Hay algunos partidos que deben informes de hace varios procesos electorales, y claro, como no hay ninguna sanción finalmente, esto queda ahí en el aire, digamos, ¿no? Quizás lo que habría que hacer es efectivamente cambiar algunas de las reglas, ¿no? La primera, y cambiar las actitudes. Yo creo que una actitud antipolítica en el electorado, creo que el balance de conjunto es que no da buen resultado. No tenemos buenas autoridades que vengan de posiciones antipolíticas. Creo que ese es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? La segunda cosa es que el proceso tiene que tener más tiempo, que debería haber financiamiento público, ¿no? Y tener un espacio de elaboración y de consulta por parte de los movimientos, ¿no?, políticos hacia la ciudadanía. Nuestra experiencia, por ejemplo, con el tema de los acuerdos de gobernabilidad, en general ha sido muy positiva, tanto en el diálogo con las candidaturas, con los movimientos, con los partidos, como con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Claro, ahí el tema es que son como procesos que corren en paralelo, ¿no? Porque hay los partidos previamente a las elecciones, los procesos son casi todos a puerta cerrada, ¿no? Muy pocos han hecho pues elecciones, incluso entre sus militantes. Básicamente algunos casos son asambleas o reuniones de delegados, y a veces delegados que no son muy representativos. Entonces, esto... Entiendo que PPC es el que ha tenido el proceso electoral más abierto, así es, digamos, así y es, transparente, así es, ¿no? efectivamente, pero en otros casos, incluso ahí tienes problemas también con los formatos, ¿no? Porque en un documento se dice la elección se hizo por la elección de delegados y en otro se dice otra cosa, y eso ha sido también causal de tacha, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que los partidos se tienen que abrir, ¿no? Y creo que eso permitiría que la actitud, como tú dices, antipolítica que pueda haber de parte de algún sector de la ciudadanía cambie, ¿no? Yo creo que a veces se le exige mucho a la ciudadanía o a veces se exige mucho a los partidos, pero creo que va de los dos lados. Pero donde menos democracia hay es en los movimientos, porque es básicamente el promotor del movimiento, no tiene que consultar, Claro. no tiene que rendir cuentas, ¿no? Claro, ahí, digamos, lo que vemos son pequeñas empresas en realidad, esos son como IRL, más grande, sí. una empresa individual de responsabilidad. Claro, es como un emprendimiento, digamos, como un negocio que tú emprendes y llamas a quienes se puedan sumar a tu causa, pero creo que tenemos que ir a un corte. Sí, eso de la política como negocio que has planteado creo que puede ser un tema con el cual volver.